bajar impuestos, achicar ¿cómo se dice? Achicar las funciones del Estado, todo eso que llevaría a la gente a vivir próspera. Lo veo también a veces como un arma de doble filo, porque también lo que estamos haciendo es hacer al Estado más eficiente, porque de menos cosas se encargue el Estado y eh, mientras menos cosas se encargue el Estado y tenga que cumplir menos funciones, cobrando menos impuestos, también más difícil es evadir esos impuestos y más difícil es no seguir las normas del Estado. Por ejemplo, a, a muchos de nosotros nos encantaría, por ejemplo, vivir en un país nórdico o vivir en Suiza o vivir, obviamente que hay una prosperidad mucho más grande, pero también ahí no jodés con el Estado. Ahí si vas a evadir, si vas a lo que sea, digo, terminás preso. Acá no. Acá, bueno, si te agarran sí, pero todo el mundo elude el Estado acá si quiere. De cierta forma, de repente no con el IVA o cosas así, que vas al súper, tenés que pagar el IVA, chau, no hay vuelta. Pero sí con otros impuestos yo qué sé. O bueno, mismo con el IVA también con respecto a si vas a vender, porque por ejemplo podés vender cosas por internet o lo que sea. Eh, pero yo lo veo como un arma de doble filo en ese sentido. Mirá, por ejemplo, te doy un ejemplo. Uno de los peores países en cuanto al peor estado que existen en el mundo, diría yo, es Venezuela. ¿No? En Venezuela el estado es lo peor. Uno de los estados más totalitarios y donde la gente vive más en la pobreza. Sin embargo, también gracias a que el estado es tan ineficiente, fue uno de los países donde más surgió el tema de las criptomonedas y hasta había supermercados donde vos ibas y pagabas con criptomonedas. ¿Por qué? Porque la gente estaba tan podrida de eso que por sí sola buscó otro mecanismo y como el Estado no fue lo suficientemente rápido como para parar eso, vos ibas al supermercado, me mostraron a mí, iban al supermercado y pagaban con criptomonedas. Y entonces, vos decís, o sea, la gente también tiene una forma de salirse. Por ejemplo, como pasa acá en Paraguay, que se están formando varias colonias en el campo, lejos de la ciudad, de un montón de gente que está en lugares donde el Estado ni llega. Entonces, eh, también, digamos, reducir al Estado es una forma de hacerlo más eficiente también. ¿Y sabes dónde lo veo mucho y temo? Lo veo mucho también con todo lo que está pasando ahora con la agenda globalista, con la agenda 2030, el globalismo y otros temas que acá en YouTube no se pueden mencionar. Eh, ¿Cuáles son los países donde más pueden aplicar la agenda globalista? ¿Países como Canadá o Nueva Zelanda o países como Cuba? Los que van a ir más rápido hacia el chip, que tengas un chip en el brazo, digo, vamos a poner una exageración, no sé si va a pasar, pero incluso en Chile, por ejemplo, que es uno de los países, digamos, que más próspero de acá de Latinoamérica, ya estaban implementando eso de tener el chip para la entrada al trabajo, un montón de cosas digamos, usan la tecnología en beneficio del Estado para tener más control, o China, ni que hablar China. O sea, China tiene el control que puede tener ahora, que tiene cámaras por todos lados y que incluso hay un sistema de puntaje para cada persona, porque vos nacés con 1000 puntos y por cada cosa que vas haciendo que al Estado no le guste te van bajando. Todo eso lo pueden hacer gracias a que China abandonó el comunismo y, y digamos, a través del capitalismo también sirvió para financiar al Estado mismo. Entonces, a ver, yo no estoy diciendo que me quedo con Venezuela o que me quedo con China comunista o que me estoy quedando con Cuba, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hacer más eficiente al Estado puede ser un arma de doble filo también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Contame qué opinás de eso. Es que ahí, Maxi, yo creo que hay que discutir, digamos, qué se entiende por eficiencia estatal, ¿no? Y eficiencia lo entiendo en el sentido de que no puedas escapar de las normas, de que no haya forma de escapar de las normas. Claro, ahí va. O sea, un Estado que cumple bien sus funciones, digamos. O sea, Sí, cumple con eficiencia, hace lo que tiene que hacer, llega hasta donde tiene que llegar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que el argumento de la eficiencia del Estado
es un argumento relativamente extraño a la filosofía liberal. Bueno, pueden haber quizás algunas manifestaciones como las de los Chicago Boys, por ejemplo, con ribetes un poco más tecnócratas, que entienden que el Estado es como una especie de máquina que puede funcionar bien o puede funcionar mal en función de cómo esté configurado, cómo esté estructurado, ¿no? Yo en lo personal entiendo que el Estado por definición siempre va a ser ineficiente, por una cuestión de administración de recursos a través del aparato burocrático. O sea, la burocracia nunca puede ser eficiente por definición, o por lo menos no puede tener la misma eficiencia que puede existir en una empresa privada. Sí. Eso es un punto no menor. Entonces, coincido contigo en que hay un mito de la eficiencia estatal, o sea, que el Estado puede ser eficiente al momento de manejar dinero público. Y ahí me parece que hay un punto que no es menor, que es, o sea, Friedman hablaba de 4 tipos de gastos, ¿no? O sea, el gasto de recursos propios en uno, el gasto de recursos ajenos en uno, el gasto de recursos propios en terceros y el gasto de recursos ajenos en terceros. Lo que hace el Estado es gastar recursos de terceros en terceros. O sea, a través de impuestos, le saca a los agentes económicos de manera colectiva impuestos y usualmente los gasta en otros. Lo gasta a través de políticas públicas. Entonces, obviamente, digamos, en una línea de eficiencia, podemos decir, el gasto más eficiente es el gasto que uno hace de su propio dinero. Por razones obvias. O sea, uno va a pensar 2 veces antes de gastar un peso de su sueldo en algo que realmente no necesita, en fin. Ahora, uno va a ser mucho más ineficiente y uno en realidad gasta dinero ajeno en uno, por ejemplo, ¿no? Si me dan una tarjeta de crédito ajena, gasto. Obviamente, compraría cosas que si fueran con mi dinero no las compraría. Pero el grado máximo de ineficiencia es cuando yo gasto dineros de otros en otros, ni siquiera en mí. Entonces ahí el grado de ineficiencia puede ser total, y es lo que pasa en el Estado. Entonces, digamos, coincido contigo, Mauricio, que hay que tener cuidado con ese mito de la eficiencia, ¿no? Pues es un mito muy que puede ser defendido por algunos liberales más tecnócratas y que en definitiva me parece que no comprenden bien cómo funciona el Estado. Piensan que la burocracia puede funcionar bien si está bien organizada. Y yo entiendo que la burocracia siempre va a ser esencial o inherentemente ineficiente. Digamos, por una cuestión evidente, porque en realidad están gastando dinero ajeno, no soportan las pérdidas que pueden provocarles al presupuesto público con su propio patrimonio, entonces hay un cierto grado de impunidad, si se quiere, total. O sea, lo vimos, a ver, con el caso de ANCAP, o sea, 800 millones de dólares y no se responsabilizó a nadie. O sea, nadie pagó el costo económico de ese desfalco. ¿Quién lo pagó? Bueno, obviamente el presupuesto público con, digamos, renta general con una inyección de 800 millones de dólares. Pero los burócratas que tomaron esas decisiones tan ineficientes y tan perjudiciales se vieron absolutamente libres de cualquier tipo de responsabilidad. Esto por un lado. Después, el otro punto de lo que tú me decías, coincido contigo, en esta cuestión de que, obviamente, el Estado, mientras más elefantiásico sea, obviamente va a funcionar de manera más descoordinada, ¿no? Que era en parte lo que pasaba con la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? O sea, un Estado tan gigante que tenía competencias o ambiciones tan enormes, que era básicamente controlar todos los factores productivos de una economía de más de 150 millones de personas, fracasaba. Y se terminaban dando por izquierda, digamos, de manera clandestina, formas capitalistas o símil capitalistas de producción o de organización económica, porque no había otra posibilidad. Porque un conjunto de burócratas no van a poder centralizar toda la información necesaria para planificar, repito, una economía de más de 150 millones de personas. Entonces se daban o mercados clandestinos o los designados por el poder central en distintas unidades productivas terminaban tomando decisiones de manera individual, se escapaban, o sea, básicamente se terminaban copiando en parte los mecanismos de formación de precios de una economía capitalista, porque no tenías otra posibilidad. Se evadían impuestos, los precios máximos no se respetaban, por una razón de que es prácticamente imposible tener un aparato de control tan enorme y tan eficiente, ¿no? Porque eso supone unos costos burocráticos gigantescos. Ahora, esta cuestión del modelo del Estado eficiente, obviamente que va a generar, digamos, en caso de que eso sea posible, ¿no? Pero va a generar una intensificación de los controles. Y, bueno, las salidas o los posibles atajos que puedas tener van a ser mucho menores. Pero yo creo que lo fundamental es poner en cuestión este tema del mito
de la eficiencia estatal. O sea que el Estado puede en algún momento ser eficiente. Yo entiendo que no. Si por eficiencia tomamos el concepto económico de eficiencia, no, es imposible. Claro, yo coincido en eso, sí, tal vez no lo expresé del todo bien. El Estado nunca llega a ser eficiente o nunca va a ser lo eficiente que puede ser el mercado. Pero sí puede ser más o menos eficiente según las Claro, medidas que se tomen. A eso me refiero. sí, claro, o sea, digamos, el Estado es lo que puede sí aumentar su eficiencia es en la capacidad de represión, digamos. O sea, ahí sí es donde el Estado puede, a través de más y mejores medios técnicos, por ejemplo, mejores armas, mejores sistemas de control y de vigilancia, ahí sí puede reprimir más, mejor en términos técnicos, ¿no? Ahí sí, pero después en lo que respecta a la administración interna de los recursos públicos, no hay posibilidades. Porque incluso lo que ha venido haciendo el Estado uruguayo en los últimos 20, 15 años, en fin, de tercerizar, digamos así, una tendencia muy marcada en el derecho administrativo uruguayo, de empezar a contratar ONGs en fin, o tercerizar servicios, ya sea de limpieza, administrativos y demás, empresas privadas que son financiadas con recursos públicos, tampoco esto supuso una mejora en la administración de recursos, porque también genera el problema de control. Estas empresas o estas entidades privadas que administran recursos públicos también la administran como lo podría administrar un burócrata común, o sea, de manera en general ineficiente. Bien, otro punto que a mí me interesa charlar, yo sé que tú también sos una persona que ha leído bastante historia y todas esas cosas. Desde el punto de vista histórico, porque, a ver, esto de que los liberales se metan en política es nuevo capaz que acá en Latinoamérica, pero en el mundo no. O sea, No, claro. lo venimos viendo en Estados Unidos o incluso antes, en Inglaterra, en Francia, Italia, Alemania. Eh, yo no veo que, por lo que yo he leído, me parece que se ha logrado mucho más desde fuera del Estado que desde el Estado. De hecho, grandes libertarios como fueron Bastiat en Francia, Coden en Inglaterra, cuando digamos que hicieron cosas muy importantes por promover las ideas de la libertad. Bastiat fue un tipo que a través de sus libros enseñó economía desde un punto de vista o sea, porque hasta ese momento la economía era número y gráfica. Y el tipo enseñó economía para que la entienda cualquier persona, porque de hecho, bueno, después cuando surge la praxeología y todas esas cosas con Mises y con otros, que se tiene esa noción de que la economía no son número y gráfica, que la economía es gente actuando. Y Bastiat lo que hizo fue enseñar de simple, así, o sea, cosas sin gráficas, sin nada, para que lo entienda todo el mundo. Y eso caló hondo en la sociedad en su momento en Francia y ayudó mucho a no promover esas ideas tan socialistas, en ese momento por lo menos. Después Cowden, que también que se hizo que se luchó por terminar con esa ley del maíz y todo. Pero luego cuando esos personajes dijeron, bueno, tenemos un suficiente respaldo de ciertas personas, de repente capaz que desde la política podemos hacer algo más, se metieron en política, ambos se terminaron dando cuenta que desde ahí no pudieron hacer ni cerca la cantidad de cosas que querían hacer, y de hecho Bastiat le termina dando la razón a su discípulo, Gustavo de Molinari, de que no era el mejor camino y meterse en política. Entonces, vos que también has leído mucha historia, ¿tenés algo para rebatir eso? Decir, bueno, no, mira, sí hay liberales que se han metido en política y sí han logrado cosas, porque yo creo que desde afuera sí se ha logrado bastante, como te decía esto, lo de la ley del maíz, a través de promover la batalla cultural, bueno, capaz que acá en Latinoamérica, Mariano Moreno, las cosas que hizo, no sé, Turó, no sé, un montón, pero yo lo que veo que cuando se han logrado cosas realmente importantes ha sido desde afuera. Capaz que vos tenés otra visión de la historia. No, Maxi, a ver, es interesante el ejemplo de las leyes del maíz, de las corn law, digamos, que tú
suponía, porque en definitiva la derogación de las Corn Law se da en la década del 30, 40 más o menos en Gran Bretaña, luego digamos de el triunfo digamos del movimiento de Manchester, ¿no? O sea, economistas ingleses de corte liberal, herederos de Adam Smith, de David Ricardo y demás, comenzaron a moverse a efectos de enjuiciar o criticar leyes proteccionistas que existían en el Reino Unido en este momento, que básicamente limitaban la exportación libre de grano para defender a los granjeros locales. Y lograron la derogación de estas Corn Law. Ahora, pero la derogación de las Corn Law es un acto político. Sí, Entonces, pero la presión vino de fuera, ¿no? La presión vino de fuera. Pero el triunfo, la eficacia de ese cambio cultural vino con la derogación de las Corn Law. Entonces, digamos, Cobden podría haber escrito todos los manifiestos o Bastiato, en fin, pero si no se daba el paso de pasar de la crítica al acto, de la derogación concreta, las leyes no se hubiesen derogado. Claro, entonces, pero... En este caso, en el caso que estamos hablando, en Inglaterra se dio una cuestión de alineación, digamos, de los políticos, de los parlamentarios ingleses con estas ideas. Y eso se puede dar también. Es decir, que políticos que no sean necesariamente liberales, eso iba, alineen o escuchen, digamos, el ruido o los nuevos movimientos o las nuevas ideas que están circulando y digan, bueno, la verdad me convencieron. Y puede ser de buena fe o puede ser también una mera jugada política para lograr una reelección, en fin, porque más o menos ven cómo viene la jugada o cómo viene el panorama que viene cambiando hacia ideas más liberales y demás. Pero en definitiva mi punto es que o bien los liberales generan el cambio cultural que luego va a ser tomado por los políticos que están en el Parlamento para generar cambios en materia de política pública, o directamente los liberales se meten en el Parlamento y proponen ese tipo de cambios, intentando convencer a sus colegas o a sus pares. Pero mi punto es que la batalla cultural, si no se transforma en un cambio en materia de política pública, y la verdad es que no sirve mucho. O sea, o por lo menos a efectos inmediatos. Después, a mediano y largo plazo, sí, obviamente que genera efectos. Pero si uno quiere enjuiciar o cambiar políticas públicas concretas, y bueno, y tiene que convencer a los que están en cargos de poder, o bien tiene que meterse en esos cargos de poder e intentar generar ese cambio, ¿no? O sea, hay un texto bien interesante de Spencer que se llama El individuo contra el Estado. Sí, bueno. Y ahí Spencer, en las primeras líneas, el tipo dice, bueno, un momento, que los liberales, los parlamentarios que hace 30 años se decían liberales, ahora están tomando políticas absolutamente antiliberales. Y me parece que ese texto de Spencer nos pone en guardia respecto a la excesiva confianza en los políticos liberales, que es un tema que hoy en día está muy candente, ¿no? Con la figura de Milei, con la figura de Pérez, o con otros liberales que están en política. Yo creo que hay que tener cuidado con los políticos liberales porque ante todo son políticos. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy te pueden decir una cosa y mañana te pueden decir otra. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con, cuidado en el sentido de no pensar que porque un liberal está en un cargo parlamentario, en un cargo político, ya está la batalla ganada y vamos a poder descansar y irnos a nuestra casa tranquilos. O sea, no todo lo contrario, hay que seguir vigilándolo y controlando a ese político liberal como si fuera político no liberal. Porque en cualquier momento te puede cambiar de discurso, pegarte un volantazo y meterte un proyecto de ley que dice, bueno, no, pero esto no lo puede defender un liberal. Entonces, a lo que voy es, me parece que el juego está en un equilibrio, una armonía entre la batalla cultural, que tiene que ser permanente, el debate de ideas, el convencimiento, la discusión, siempre permanente. Y después, si se dan las condiciones para poder presentar un candidato que tenga votos y juntar, digamos, una porción relativamente relevante de la ciudadanía que lo apoye, perfecto. Pero, obviamente que no es la panacea ni se van a solucionar todos los problemas, ¿no? A través de poniendo un liberal, 2, 3, 4, 5 liberales en el Parlamento, ¿no? Pero puede generar algo beneficioso, obviamente, si hacen las cosas bien, ¿no? Claro, pero justamente basándonos en ese libro de Spencer, el individuo contra el Estado o el hombre contra el Estado, depende de la traducción que se haya hecho del título. Si pasó eso en Inglaterra, si pasó en Francia, si pasó en Italia, si pasó en Alemania, ¿qué garantía tengo yo de que no pueda pasar también acá en Uruguay? O en Argentina, por ejemplo. Vamos a decir Argentina.
Milei o Spert o quien sea. ¿Qué garantía tengo yo? ¿O por qué? O sea, ¿no será que es algo natural de que los que se terminan entrando en el Estado entran en esa rosca, en ese engranaje y después no pueden salir de ahí? Ah, no, pero es que indudable, Maxi, a ver, la ley de guerra de la oligarquías de Robert Mitchell siempre opera y siempre va a operar. Y opera respecto a los políticos liberales, no liberales, conservadores de centro, derecha y de izquierda, de arriba y de abajo. O sea, es una cuestión ineludible. Entonces, un político liberal no va a estar exento de la oligarquización, por decirlo de alguna manera. O sea, se puede transformar en un miembro más de la casta. El tema está en que el político liberal, por lo menos, tiene el límite de la coherencia ideológica que sobrepasarlo le va a generar un daño electoral mucho más grande que si no tuviera ese límite. No sé si me explico. O sea, si un político liberal se presenta con un discurso liberal y es apoyado por una parte del electorado y está en ese cargo porque efectivamente prometió determinadas políticas, con la derogación de determinadas políticas, en fin, si no lo incumple, bueno, el electorado le puede decir, no hiciste lo que tenías que hacer o hiciste algo que va en contra de tus principios, no te volvemos a votar. Entonces, en cierto sentido, la ley de guerra de la oligarquía, en el caso de los liberales, por lo menos está en cierto sentido matizada, aunque obviamente no significa que no opere, por esta coherencia discursiva. Porque, ¿qué pasa? Los políticos que no tienen un contenido ideológico, un discurso ideológico fuerte, pueden hacer lo que quieran, porque en definitiva los votaron o por adhesión partidaria o porque dieron un conjunto de ideas muy vagas y ellos la concretizan como quieran. Entonces, el argumento de la coherencia discursiva o ideológica para un político que en definitiva no tiene ideología o en definitiva tiene un discurso vacío, es mucho más difícil de oponer, no sé si me explico. Si un político cae con un discurso, presenta un discurso liberal, que es un discurso fuertemente ideológico, en definitiva, el electorado, los votantes que lo colocaron en este punto, pueden reclamarle una coherencia ideológica. Un político cachol, como puede ser, no sé, Sanguinetti, yo no sé, Bordaberry, en general, la inmensa mayoría del espectro político, que te tiran algunas líneas muy vagas, libertad, seguridad, y bueno, ellos después la interpretan o aplican esos conceptos como quieran. Y siempre puede una política que uno puede decir, bueno, pero esto va en contra de la libertad, pueden hacerle ahí una acrobacia discursiva y decir, no, pero es libertad en un sentido positivo, o no puede ser que no existan las condiciones materiales para asegurar la libertad, en fin, siempre le pueden encontrar una justificación. Pero si uno adopta el credo liberal o la doctrina liberal, más allá de las discusiones internas que pueden existir, hay puntos que son innegociables. O sea, más allá de las discusiones que podamos tener, la desconfianza respecto al Estado, la defensa de los derechos individuales, la libertad personal, la cooperación espontánea, además son principios básicos que cualquier liberal debe aceptar. Ahora, si un liberal viene y te dice, no, en realidad vamos a poner un impuesto a, no sé, a la sal, al uso de la sal, dice, no, un momento, esto no es liberal, digamos, no hay forma, no hay matiz dentro del liberalismo que pueda justificar esto. Entonces, uno como elector liberal puede decirle, loco, no te voto más. Pero ¿por qué puede hacer este razonamiento el elector liberal? Porque tiene el discurso del político liberal para comparar con sus acciones. El problema es cuando los políticos entran en la política sin ninguna idea, sin ningún discurso, sin ninguna plataforma ideológica más o menos coherente con la cual contrastar sus políticas. Yo creo que ese es en definitiva el riesgo. Ahora, obviamente, repito, los liberales o los políticos liberales no están exentos de la ley de guerra de la oligarquía.